a mí eso me alegró mucho el corazón, porque saben, muy poca gente desde una temprana tiene tan claro eso de que le quiere servir a Dios, de que quiere ser un pastor. Y pues yo obviamente felicité a este joven y a esta familia, y muy poca gente tiene eso. La mayoría de nosotros que de pronto no crecimos, yo crecí desde pequeño en la iglesia, pero muchos somos necios y también nos apartamos de los caminos del Señor. Pero vean que el versículo, lo que dice Proverbios, lo que dice los Salmos, sí se cumple. Que los hijos cuando los instruyen, en los caminos del Señor, aunque lleguen a viejos, no estoy tan viejo, no se apartarán de los caminos del Señor. Porque yo me aparté, pero regresé. Así que qué bendición. Bueno, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado en la enseñanza? ¿Llegaron animados hoy? ¿Sí? ¿Con ánimo? Bien. El domingo pasado hablamos, y es importante que entendamos lo que se habló el domingo pasado, porque creo que va a hacer mucho más sentido lo que vamos a hablar hoy. Y es que uno de los grandes problemas que enfrentamos los creyentes, los hijos de Dios, es que nos desanimamos tan fácilmente. O sea, uno a veces se mete unas desanimadas, pero es con nada que nos desanimamos. Y muchas veces no entendemos ciertas cosas por el desánimo, porque el desánimo nos roba el enfoque, nos nubla como la mente, no nos deja ver las cosas con claridad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es de la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Y si hoy no entendemos este tema del desánimo, pues va a ser difícil que nos desanimemos, y entonces va a ser muy complicado, un reto muy grande, que podamos vivir la vida de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. O sea, vivir desanimado es imposible agradar al Señor con desánimo. Entonces, una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que Jesús continuaba discipulando a estos discípulos, a estos hombres. Él continuaba enseñándolos a ellos. Y Él les da una orden, y yo creo que con mucha intencionalidad, y es que les dice a ellos: crucen al otro lado del lago y vayan sin mí, yo me voy a quedar acá. Jesús era muy intencional con lo que decía y con lo que Él hacía. Y una de las cosas que yo creo que Jesús estaba tratando de enseñarles en ese momento era la lección que ellos tenían que aprender en ese momento para continuar con la lección que seguía. ¿Quién de acá le gustan las matemáticas? Vamos a orar por ustedes, no mentira. Al revés, ustedes oren por nosotros más bien. A mí no me gustaban las matemáticas. Bien, Alvarito, eres de los míos. Yo no me gustaban, era malo para las matemáticas, me iba mal en las matemáticas. Una de las cosas que descubrí acerca de las matemáticas es que cuando tú no aprendes un procedimiento, cuando llega el siguiente capítulo de lo que tenías que aprender, si no aprendiste esto, lo necesitas para aprender lo que viene. Entonces yo me metía unas atrasadas porque claro, no hacía la tarea, no estudiaba, no aprendía acá, y cuando el profesor trataba de explicar la siguiente lección, pues quedaba atascado porque no había entendido lo anterior. Y entonces como que se me acumulaba lo que tenía que aprender, y cuando me daba cuenta estaba tan atrasado que era imposible ponerme al día, y entonces me tiraba a la clase y sacaba F. A veces la pasaba con C o con sí, pero me iba mal por eso, porque no había aprendido la lección que tenía que aprender acá, que la iba a necesitar para la próxima. Y creo que lo que Jesús estaba tratando de hacer acá con la lección que vimos el domingo pasado fue enseñarles una gran lección de vida que ellos tenían que aprender y que iban a necesitar para lo que vamos a hablar hoy. Jesús les habló de ánimo, les habló de actitud, de disposición, de energía, de esfuerzo, de valor. Vimos que la palabra ánimo tenía que ver con confianza, porque Jesús les dice algo muy bonito a ellos en el momento en el que ellos se encontraban. Recordemos que ellos están tratando de cruzar en una barca, en un lago al otro lado. Llega una gran tormenta y ellos están tratando de regresar a la orilla. La palabra dice que a las 3 de la mañana, en medio de la noche, ellos ya estaban agotados, extenuados de remar y tratar de llegar a la orilla. Estaban extenuados, no podían más, sentían que se iban a ahogar, que se iban a hundir. Creo que muchos de nosotros de pronto o nos hemos sentido así, o de pronto hoy llegaste acá y te estás sintiendo que te estás ahogando, que no puedes más, que la economía te está ahogando, que tu matrimonio te está ahogando, que la enfermedad que estás viviendo te está ahogando, y sientes que estás agotado y extenuado de remar y no puedes remar más. Y entonces Jesús entendió eso. La palabra dice que Jesús sabía que ellos estaban en peligro. Jesús entonces va hacia ellos, y entonces este milagro icónico que creo que todos conocemos, lo vimos el domingo pasado, Él camina sobre el agua. Y entonces Jesús sabía que el ánimo era muy importante. Y qué pena que me extienda un poco en este recorderis del domingo pasado, pero es muy importante para sentar contexto de lo que vamos a hablar hoy. Porque es que el desánimo, vean, ¿saben qué pasa cuando nos desanimamos? Nos dejamos de congregar. Yo sé cuando alguien está desanimado, ¿saben cómo se lleva? Porque lleva 3 domingos sin venir a la iglesia el domingo.
Y yo digo, esa persona está desanimada. Esa persona está viendo un proceso de pronto ahorita difícil, una tormenta, y se desanimó. Entonces muchas veces los tengo que llamar, oye, ¿qué pasa? Vamos, ánimo, tú puedes, Dios está contigo. Dejamos de servir. No me programen este mes porque estoy desanimado, tengo esta situación. Se nos va la fe, no confiamos en Dios. Ojo a esto, muy importante. Perdemos y el desánimo nos roba nuestro propósito. Qué triste es llevar una vida sin propósito. Qué triste es pasar por la vida y no desarrollar nuestro propósito. Y el desánimo nos roba el propósito, nos aleja de la voluntad de Dios. Y entonces Jesús, sabiendo que ellos estaban en problemas y que estaban luchando contra el viento y las olas, va hacia ellos. Ellos de pronto estaban a punto de rendirse en ese momento. Pero hoy tengo una palabra y te quiero decir esto: si tú estás a punto de rendirte y sientes que te estás ahogando y que las olas y que el agua lo tienes hasta acá y que no puedes más, en el momento más oscuro, vean, la Biblia es muy específica en este texto, porque dice que a las 3 de la mañana llega Jesús. 3 de la mañana, ustedes saben que a las 3 de la mañana es la hora más oscura de la noche. Es el momento más oscuro de la noche, es a las 3 de la mañana. Y en el momento más oscuro llegó Jesús por ellos. Te quiero decir que en este momento, si estás a punto de rendirte, en tu momento más oscuro, más difícil, Jesús viene a tu rescate. Jesús viene por ti. Jesús siempre llega por nosotros. Él nunca nos deja solos. Ni por un instante llegues a pensar que Jesús no vendrá por ti. Y la realidad es que hay momentos de la vida donde no podemos hacer nada, donde ya estamos sin fuerzas, donde ya tenemos que soltar el problema, soltar la situación y entregársela a Dios. Y esto es lo que Dios les dice a ellos, y yo quiero que ustedes recuerden siempre esto: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús tuvo que recordarles esto en medio de la prueba que ellos estaban viviendo. Y de pronto tú necesitas recordar esto hoy. No sé qué estás viviendo, no sé qué está pasando en tu vida, pero de pronto Dios quiere que tú recuerdes esto en esta mañana, de que no tengas miedo, y no tienes que tener miedo porque tienes que tener ánimo, y tienes que tener ánimo porque Dios está presente en tu vida. Así que no dejes que las circunstancias te hundan. Tú tienes que tener ánimo, y tienes que tener ánimo por lo que vamos a ver hoy. Hoy la enseñanza de hoy va a estar un poco dura, fuerte. Yo le contaba anoche a Nicole, que estaba ahí trabajando un poco en la prédica, de que esta enseñanza hoy me confrontó. A mí todas me confrontan mucho, no crean. Yo me predico primero a mí antes de traer la enseñanza acá de domingo, y me confronta muchísimo a mí. Anoche le decía a Nicole que me confrontó mucho esta enseñanza a mí. Yo de verdad espero que los confronte a ustedes también. Espero que los confronte y que los motive en esta mañana. Porque si lo hizo conmigo, yo sé que la palabra de Dios puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, te damos gracias, Padre, en este domingo, Señor, por el privilegio que tenemos de estar acá, Señor, como iglesia, como cuerpo, como familia, porque venimos a adorarte, Señor, a darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, Padre, porque eres un Dios presente en nuestras vidas, porque eres un Dios que en el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando no podemos más, tú siempre llegas a nuestro rescate. Tú jamás nos abandonas, tú siempre estás ahí, y porque nada nunca nos va a separar de tu amor y de tu cuidado, Señor. Te damos gracias, Padre, te pedimos que esta palabra hoy nos confronte, nos motive, y que entre a nuestros corazones y dé fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nos quedan 5 enseñanzas más de esta serie. Me costó mucho, se está acabando el año, se nos fue el tiempo. Ya entra diciembre, ¿quién puede creer eso? Que ya estamos en diciembre. Hace poco yo sentí que arrancó el año. Este 2024 se nos fue, ¿no? Y entonces yo preparé esta serie, y se me alargó y se me alargó, y me costó mucho comprimirla para poderla terminar este año. Entonces estuve, sobre todo esta semana, bueno, ¿qué tengo que coger de acá, ¿cómo hago? Y decidí que nos vamos a saltar algunas cosas, y escogí las partes que necesitamos aprender, y las cosas que Dios nos quiere hablar para cerrar esta serie. Por eso hoy vamos a continuar con el capítulo 8 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Pero les hago una recomendación a todos: si están tomando notas, en su tiempo en casa, en su devocional en casa, estudien el capítulo 7. Porque entonces, después de que Jesús pasa esto que vimos el domingo pasado, donde Jesús camina sobre el agua, Pedro alcanza a caminar un poquito sobre el agua, Pedro se hunde, Jesús se monta al barco, calma la tormenta,
cruzan al otro lado, pasan muchas cosas. Cruzan al otro lado, Jesús continúa con su misión. Hay una parte muy bonita donde Jesús tiene una interacción y enseña acerca de la pureza interior. Después hay una parte muy bonita donde interactúa con una mujer y entonces la hija de esta mujer estaba endemoniada y Jesús libera a esta niña, sana a un hombre que estaba sordo. Después continúa haciendo más milagros, alimenta a 4,000 personas, sana a un hombre que está ciego y sobre todo continúa discipulando a sus discípulos. Continúa enseñándoles, continúa virtiéndose en ellos, continúa sembrando palabra en nuestros hombres. Así que mi recomendación, léanse el capítulo 7 y parte del capítulo 8, porque hoy vamos a empezar en el capítulo 8 de Marcos. Y entonces una de las cosas que vamos a hablar hoy, y si no entendemos esto hoy, va a ser imposible que podamos seguir a Jesús. Yo quiero que entiendan la importancia de lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero que entiendan la importancia de la palabra de Dios que vamos a leer hoy. Porque si nosotros hoy no entendemos este concepto y no lo aplicamos a nuestras vidas, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil de que tú y yo podamos vivir por Cristo. Va a ser muy difícil que con nuestras vidas, con la manera en que vivimos, podamos darle la gloria y la honra a Él. Va a ser muy difícil que podamos agradar a Dios. Y entonces creo que uno de los problemas que vivimos muchos de nosotros hoy en día, y yo hablo del cristianismo, hablo en general de todo el mundo, pero hablo también de nosotros, de los creyentes, de los hijos de Dios. Y es que la vida se nos ha vuelto muy superficial, muy superficial. Hoy en día, digamos que el propósito de vida se ha vuelto muy superficial. Y ojo a esto, yo no estoy diciendo que estas cosas de pronto no sean importantes. Son importantes, pero no es lo más importante. No es el fundamento, no es nuestro propósito. Parte de pronto muy pequeño, un porcentaje muy mínimo de nuestro propósito es, por ejemplo, venir a administrar correctamente los recursos que Dios nos ha dado. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos ha convertido en nuestra prioridad? Vivimos por hacer dinero, vivimos por trabajar, vivimos por mantener un carro carísimo, vivimos por cada vez tener una casa más grande, vivimos por vivir comprando cosas en Amazon. El otro día vi en las redes sociales un documental. Yo ya sé quiénes son los que compran en Amazon, los birrientos. El otro día vi en redes sociales un documental, una niña salía hablando de un documental que vio acerca del consumismo y hablaba ella con estadísticas y números acerca de, obviamente nos hemos vuelto una sociedad muy consumista. Hoy en día compramos todo lo que no necesitamos. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa que compramos, no usamos y nunca necesitamos y están ahí arrumadas? Y se ha vuelto muy consumista este mundo, muy superficial. Y nos hemos convertido en trabajar para sobrevivir y no vivir por Cristo. Se nos ha como volteado la arepa, por decirlo de alguna manera. Y eso se ha entrado a la iglesia. A nosotros se nos ha convertido más prioridad, digamos, trabajar, hacer negocios, la casa, el carro, que servirle a Dios, por ejemplo. Ojo a eso, la casa no estoy diciendo que no es importante, el carro es importante, la economía es importante, pero no es lo más importante. Yo pienso que comparado a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, no hay punto de comparación, ¿cierto? Entonces todos tenemos que vivir una vida que le dé la gloria y la honra a Dios, que glorifique a Dios. Tenemos que vivir la vida y desafortunadamente muchos de nosotros estamos tomando malas decisiones en nuestro diario vivir que nos están haciendo llevar la vida que no tenemos que vivir. Todos tomamos nuestras propias decisiones, todos tenemos una vida acá, todos vamos a vivir esa vida. Depende de ti cómo vas a vivir tú esa vida, depende de cada uno de nosotros. Y entonces vamos a determinar cómo vivimos esa vida. Las decisiones que tú hoy estás tomando, hoy, están determinando cómo vives tu vida. Y entonces Jesús venía preparando a los discípulos. ¿Por qué? Porque lo que se le venía a ellos era muy duro, era heavy, era tenaz, era complicado, iba a ser doloroso, iba a ser muy fuerte. Y Él necesitaba que ellos entendieran esta palabra, que entendieran lo que vamos a hablar hoy, porque si no, ellos no iban a poder desarrollar el propósito y la voluntad del Padre. Era imposible que ellos pudieran cumplir ese propósito sin entender esta verdad espiritual y esta lección que necesitaban aprender. Y las dos cosas que ellos necesitaban aprender eran, número uno, quién era Jesús y cómo tenían que vivir su vida. Y para eso entonces vamos a ver dos porciones de Marcos capítulo 8. La primera porción vamos a ver del versículo 27 al versículo 30, y así dice la palabra del Señor. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea y Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces les preguntó,
y ustedes. Qué interesante que Jesús hace estas dos preguntas. Formula una pregunta de ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora quiero saber ustedes, los hombres que he discipulado, los que han vivido conmigo, los que han comido conmigo, los que les he enseñado tanto, quiero saber ustedes qué piensan y quién dicen ustedes que soy yo. Y la respuesta, el usual suspect, brincó. El sospechoso de siempre. Pedrito contestó, fue al grano, directo, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no contaran a nadie acerca de él. Yo me pregunto qué pensará si yo preguntara qué dice la gente de mí. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Qué pensará la gente de mí o qué dirán de mí? Ustedes saben que una cosa es el concepto que uno tiene de uno mismo y otra cosa muy diferente es el concepto que otros tienen de uno. Generalmente no es el mismo. O sea que yo conozco personas que uno les dice, tú eres desorganizado. El desorden es evidente. El cuarto es un desastre. No voy a preguntar, pero ¿quiénes tienen el carro lleno de botellas de agua en el piso? El baúl es terrible, el mío está lleno de, lo único malo del mío es que sí está lleno de pelos de perro, eso sí, nada que hacer, lo lavo y al otro día ya está lleno de pelos de perro, pero mi carro lo tengo organizado. Pero ¿quién sabe que hay personas que son desorganizadas? Que uno se monta el carro y no hay ni espacio para sentarse. Yo sé algunos acá. No, ¿verdad? Uno lo recogen a uno y le toca a uno correr cosas del asiento y cuando va a montarse uno, patear así el piso y va uno ahí. Hay gente desorganizada, muy desorganizada. Y la gente sabe que son desorganizados y el concepto que las personas tienen de esa persona es que es una persona desorganizada. Pero me llama mucho la atención que cuando habla con ellos y uno le pregunta, ¿tú eres desorganizado? ¿Saben qué piensan? No, ¿yo soy súper organizado. Mi carro es limpio. O sea, hay personas de verdad que viven en denial, o sea, no tienen un concepto tan distinto de lo que son, que piensan ellos con respecto a lo que las personas creen que son. ¿O me equivoco, papás que tienen adolescentes? ¿Cierto? Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Y entonces me llama la atención porque Jesús formula estas dos preguntas a sus discípulos. ¿Qué dice la gente de mí? Y quiero saber ustedes qué piensan y qué dicen de mí. Y me gusta mucho la respuesta de Pedro porque fue al grano y le dice, tú eres el Mesías. Y la verdad lo que la gente piense de ustedes o piense de mí, pues es irrelevante a la hora de lo que la gente realmente piense de Jesús, del Salvador, del Mesías. Porque lo que la gente piense de Jesús y el concepto y lo que crean de Él, sí hace una diferencia. Sí marca una diferencia. Las personas necesitan saber y es importante que entiendan que Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Y estas personas, por lo que vemos, estaban muy confundidas. Es de vida o muerte lo que nosotros pensemos de Dios y pensemos de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. Y entonces, con respecto a esto, las personas estaban muy confundidas. Dicen que era Juan el Bautista, que era Elías, otros que era un profeta. Qué interesante que después de que Jesús realiza tantos milagros, de que predica con autoridad, en un par de enseñanzas atrás vimos que las personas eran conscientes de la sabiduría de Dios, de la autoridad, de Jesús, de la autoridad de Jesús, de la manera en que realizaba milagros, de la manera en que predicaba, todo lo que hizo Jesús. Y todavía continuaban confundidas estas personas. Todavía no lo habían entendido, todavía lo confundían, todavía no tenían claridad de quién era Jesús. Y desafortunadamente para muchos de nosotros hoy, en este lugar, todavía continuamos confundidos de quién es Jesús en nuestras vidas. De pronto tú puedes aceptar, es mi Salvador. Yo entiendo, yo lo entiendo, Esteban, pero realmente lo entiendes cuando estás en un problema, cuando estás atravesando una situación complicada, porque es donde realmente vale y ahí realmente sabemos qué es lo que realmente pensamos de Dios y lo que piensas de Jesús. No sirve de nada en este momento que digas, yo sé que es mi Salvador, pero realmente en medio de la tormenta lo recibes como tu Salvador, lo ves como tu Salvador, lo aceptas como tu Salvador. Ahí está el problema. Decimos una cosa y a la hora de actuar hacemos otra completamente diferente. No hay congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y en la manera que actuamos cuando tenemos que realmente demostrarle a Él que lo aceptamos como nuestro Salvador. Entonces hay mucha confusión en quién es Jesús, no a nivel doctrinal, no a nivel teológico, en la manera en que vivimos nuestra vida. Tú tienes claro a nivel teológico y doctrinal quién es Jesús, quién es Dios, pero la manera en que tú vives tu vida realmente demuestra lo que tú piensas acerca de Dios. Y estas personas no tenían claridad. En sus palabras demostraban que no había claridad. Y entonces tenemos que tener algo muy claro. Estas personas se dejaron llevar por opiniones y no por convicciones. Los discípulos tenían una convicción, ellos tenían claro que Él era el Mesías, pero estas personas simplemente se dejaban llevar
por opiniones. Y tenemos que tener muy claro lo siguiente, de que las convicciones nos mantienen firmes en el camino, no las opiniones. Tú puedes tener una opinión acerca de los pastores, acerca de la iglesia, acerca de la religión, acerca de Dios, acerca de Jesús. Tú puedes tener muchas opiniones acerca de cosas, pero hasta que esa opinión no se te convierta en una convicción, no vas a poder estar firme. Ahí es gran parte del problema que tenemos. De pronto nuestra relación con Dios está compuesta de opiniones. Yo opino esto, yo opino lo otro, y por eso es que cuando llega la tormenta, llega la situación difícil, nos cuesta estar firmes. Porque lo único que a ti te va a permitir estar firme en medio de la tormenta, en medio de una situación bien difícil, bien complicada, lo vamos a ver más adelante, en medio del sufrimiento, es la convicción. Cuando no hay convicción nos desmoronamos. Cuando no hay convicción nos vamos de para atrás. Cuando no hay convicción echamos reversa. Cuando no hay convicción nos hundimos. Lo que le pasó a Pedro, Pedro se baja de la barca y él tiene como que una idea, pero no estaba convencido, no había convicción y se hundió. Muchos nos hundimos porque nos falta convicción. Lo único que nos va a ayudar a mantenernos firmes en la vida y en los caminos del Señor y en nuestro propósito es tener una convicción clara, porque si no nos vamos a desviar. Si nosotros no tenemos claridad de quién es Jesús y la revelación de quién es Él en mi vida y demostrar eso con mi vida, entonces no tengo una convicción. Es importante que hoy te vayas de acá identificando si tú tienes opiniones o tienes convicciones. Por eso es que mucha gente patalea, porque tiene una opinión acerca de las cosas y no una convicción. Hoy tienes que empezar a pensar, ¿tengo una opinión de algo o estoy convencido de quién es Dios en mi vida? Porque eso va a hacer una gran diferencia. Y entonces, si no tenemos claridad, va a ser muy difícil que podamos vivir por Cristo. Va a ser muy complicado. Sin convicción no podremos hacer una diferencia. Lo único que nos va a ayudar a marcar una diferencia en este mundo, en nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con las personas a nuestro alrededor, y que cuando nos vayamos a la presencia de Dios podamos realmente haber hecho una diferencia acá, es tener convicciones. Sin la convicción va a ser muy complicado, muy difícil. Tienes que tener una convicción. ¿Saben cuál es la definición de la palabra convicción? Viene del latín convictio y significa un convencimiento que se tiene sobre algo. Es tener o poseer razones o creencias que me permiten, y esta parte me encantó, sostener, ojo a esto, sostener, ojo a esta palabra, sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Si nosotros queremos sostenernos durante la tormenta, si queremos sostenernos en nuestro camino, si queremos sostenernos en la vida, pues toca tener una convicción. Y de ahí parte el problema. Muchos de nosotros no logramos sostenernos en medio del sufrimiento, que lo vamos a ver más adelante, en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio del proceso, porque no hay convicción. Y sin convicción no se sostiene nada, se cae todo. Es como construir sobre la arena y no sobre la roca. Dios quiere hoy que tú construyas sobre la roca, que tengas fundamento, que tengas convicción, que tengas claridad, que cuando camines por la vida estés convencido de quién es Dios. Y no simplemente, pues Dios es Dios, pues yo voy a la iglesia y no estoy seguro de cómo es esto de Dios, pero pues sí, unos días no. Así va a ser muy complicado. Cuando llegue el viento, cuando llegue la lluvia, cuando llegue la tormenta, cuando llegue la tempestad, se te va a derrumbar todo, te lo estoy diciendo. Necesitas tener una convicción. Entonces es algo que está fuertemente adherido a nosotros. Y entonces me encanta la respuesta de Pedro, porque dice, tú eres el Mesías. No se complicó. Y me gusta la Reina Valera, porque la versión Reina Valera en ese mismo versículo dice, tú eres el Cristo, le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Entonces la respuesta de Pedro fue sin acomodos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, nuestro Salvador. ¿Saben qué significa Cristo? Ungido, el Mesías prometido. Los discípulos tenían claro quién era Jesús. Ellos sabían quién era Él. Ellos tenían muy claro, pero ahora iban a tener que aprender una lección todavía más fuerte y más difícil. Y yo creo que Jesús los estaba preparando. Ok, ustedes tienen claro quién soy yo, vamos a probar qué tan claro lo tienen realmente. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Y yo creo que esta es la respuesta que Jesús les da a ellos con respecto a ellos pensar que tenían claridad de quién era Jesús en sus vidas. Vean lo que pasa. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas, no una, no dos, muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos,
¿Saben qué significa hablar abiertamente? Abrir su corazón. Jesús les estaba diciendo algo muy difícil a ellos. Esto seguramente para Jesús fue difícil decirle a ellos lo que se le iba a venir. O sea, piensen que Jesús les estaba diciendo a ellos el dolor y el sufrimiento que él iba a padecer. Les estaba abriendo su corazón. Les estaba abriendo la parte de pronto más difícil de todo su ministerio a ellos. Y entonces miren lo que pasa. Mientras hablaba abiertamente, abriendo su corazón con sus discípulos, otra vez, adivinen quién, el usual suspect, el sospechoso de siempre, Pedro. Vean lo descarado de Pedro. Oigan esto. Acaba de decirle y de aceptar que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, y tiene la audacia de hacer lo que va a hacer. Pedro lo llevó aparte. Dijo, no señor, venga para acá. Y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y le hizo lo mismo a Pedro, lo reprendió. Aléjate de mí, Satanás. Qué fuerte. Qué fuerte que le digan a uno, aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. ¿Cómo nos falta eso a nosotros? Entonces llamó a la multitud, porque dijo, ok, vamos a enseñar una lección, no solo a ustedes, llamemos a todo el mundo porque necesitan oír esta palabra. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Qué interesante que después Pedro, de confesar lo que confesó, de aceptar que Jesús era quien era, de que es el Cristo, de que creía en él, de que era el Mesías, de que era el Salvador, Jesús ahora está contándoles un secreto, porque esto era como un secreto, ¿no? Ellos pues ya habían visto que Jesús había sufrido rechazo. Hemos visto ya en varias enseñanzas que Jesús ya lo habían rechazado, que le había tocado sufrir ciertas cosas, que lo habían echado del templo, por ejemplo. O sea, los discípulos ya sabían que habían pasado algunas cosas de esto, pero pronto no eran muy conscientes del tema de la muerte, ¿no? Qué complicado eso, ¿no? Ellos sabían quién era Jesús y querían seguir a Jesús, pero tenían que entender lo que significaba realmente ser un seguidor de Jesús y lo que realmente se requiere. Quiero que entiendan esa palabra, requerimiento. Diga conmigo, requerimiento. No opcional, requerimiento. Hay requerimientos para seguir a Jesús. No basta con que yo diga, quiero ser un seguidor de Jesús, pero con esta cantidad de cosas opcionales. Es un requerimiento, no es opcional. Y desafortunadamente hoy en el mundo que vivimos y en el cristianismo moderno, que muchas personas están tratando de vivir, porque eso realmente no es vivir por Cristo. Eso es lo que ellos se han inventado y una filosofía. Se ha convertido en que lo que tengo que hacer es opcional. Ir a la iglesia es opcional y congregarme es opcional. Ofrendar y diezmar es opcional. Yo tengo mi propia filosofía. Esto es lo que yo creo. Qué pena, vean, ustedes saben que yo nunca, pueden entrar al canal de YouTube y mirar todas mis predicas, jamás he hablado del diezmo y de la ofrenda. Les consta a todos ustedes acá. Pero hay personas hoy en día que creen eso, de que no hay que diezmar y ofrendar. Lo creen. Creen que es una opción. Hay personas que creen que servir es opcional. Hay personas que piensan que leer la palabra es opcional, que orar es opcional. Es que a mí me han dicho esto, yo tengo mi propia relación con Dios. Dios me conoce, Dios sabe cómo soy yo. Oye, vivir por Cristo hay unos requerimientos. Nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios, ni podemos acomodar la relación que tenemos con Dios a nuestra manera. Somos nosotros los que tenemos que vivir por Cristo. No podemos ajustar a Jesús a mi vida. Y de una u otra manera los discípulos querían hacer eso. Jesús, queremos seguirte, pero ¿por qué no lo ajustamos a una manera que haga sentido para nosotros? Quitémosle la muerte, quitémosle el rechazo, quitémosle el sufrimiento, quitémosle las partes malas que no nos gustan o que no entiendo o que no me convienen o que me causan dolor o que son incómodas y que no quiero en mi vida, pero yo sí te sigo. Eso no es seguir, eso no es vivir. O es o no es, o es negro o es blanco, o es caliente o frío. Pero no puedes estar acá en la mitad jugando a que soy cristiano en lo que me conviene y en lo opcional, pero no cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice.
no siendo un cristiano genuino y real. Esa es la verdad. Pensamos que vivimos por Cristo, pero no estamos viviendo por nada. Estamos viviendo muchos de nosotros por nosotros mismos, egoístas, buscando mi conveniencia, lo que me gusta, lo que me parece, y en mi listado de prioridades está todo menos Cristo. Cristo está de 5, de 6 y de 7. Primero está absolutamente todo menos Dios. Eso no es vivir por Cristo. Eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tenemos que ajustarnos a Él. Y entonces Jesús comienza a decirle a ellos todo lo que iba a pasar. Son 3 cosas básicas, cosas terribles. Qué miedo es cuando a uno no le dicen lo que es, sino lo dejan a uno como con la idea de que es algo terrible, pero sin saber qué es, ¿cierto? Por lo menos que le especifiquen, no, vean, va a pasar esto, pero, o sea, da miedo que le digan a uno, vas a vivir algo terrible. Pero no te dicen que uno queda pensando, pero ¿qué puede ser terrible? ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿qué puedo vivir yo hoy que va a ser tan terrible? Jesús les habla de que va a vivir rechazo y de que va a vivir muerte. ¿Cuántos de nosotros, quiero hacer una pregunta, continuaríamos asistiendo a Misión Vida y siendo parte de Misión Vida y continuaríamos viniendo los domingos acá a la iglesia si yo les dijera, vean, esto es lo que va a pasar hoy, vean, vamos todos acá, el que quiera continuar acá congregándose y viniendo a Misión Vida y viniendo los domingos, vamos a vivir cosas terribles, vamos a vivir rechazo y vamos a experimentar muerte. ¿Cuántos vendrían el próximo domingo? Yo no sabría porque yo tampoco vengo, no, mentira. Pero la verdad es que a veces le damos muy duro a los discípulos, digamos, de cómo actuaban, de sus respuestas, de su ignorancia a veces. Pero es que lo que Jesús les dijo fue muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros continuaríamos viviendo por Cristo si esa fuera la respuesta que nos dieran hoy? Rechazo, muerte y cosas terribles. Es difícil, es complicado. Pero yo creo que los discípulos también ignoraron una cuarta cosa que dijo Jesús después de las 3 cosas terribles, porque les dice, pero al tercer día va a resucitar. O sea, vean todo lo terrible, vean todo lo malo, pero vean la gloria, vean la bendición, vean lo bueno, vean lo que va a ocurrir. Y muchos de nosotros nos pasa eso, ignoramos esto. Nos falta tener como un mejor enfoque de las cosas. Nos enfocamos más en todo lo malo, en el sufrimiento, en lo que me está pasando, en mi situación económica, en el problema que tengo. Oye, ¿y cuántas bendiciones y cuántas cosas buenas ha traído Dios a tu vida? Ahorita puse el ejemplo de los hijos. ¿Cuántos papás se han quejado por sus hijos? No me digan, pero de pronto en secreto se han quejado. Uy, este hijo que me tocó terrible. O ¿por qué Dios me mandaste esta situación? Oye, y Dios te dio una bendición, te dio un regalo. Más bien ora por tu hijo. ¿Cuántos de acá, y esto sí, ni pregunto porque yo sé que es así, se han quejado por su esposo o su esposa? Y Dios le regaló, es una bendición que te regaló tu esposo y tu esposa. Entonces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Los discípulos pasaron de largo que Jesús iba a resucitar. Ni siquiera como que hubieran oído esa parte. Se enfocaron solo en lo malo, hasta el punto que Pedro se lleva a Jesús aparte y le dice, lo reprende. Le dice, ¿cómo va a decir esas cosas? No diga eso. ¿Cómo se le ocurre decir qué cosas terribles? ¿Cómo se le ocurre hablar de muerte? ¿Cómo se le ocurre que lo van a rechazar? Cállese. Yo creo que le habrá dicho a Jesús, quién sabe qué le habrá dicho. Y entonces Jesús tiene que decir, un momentico, venga para acá, y tiene que darles una gran lección a todos los discípulos con respecto a lo que hicieron ellos. Se enfocaron en lo malo, no vieron la gloria, y creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Pero fiel a su carácter, expresó su inquietud mientras Jesús abría su corazón. Y entonces el versículo 32 dice que mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro se lo lleva aparte, lo reprende y le dice que cómo va a decir semejantes cosas. Después de que lo reconoció como Mesías, no lo reconoció en este aspecto. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Somos muy selectivos en dónde reconocemos a Dios como Dios en nuestra vida y en qué áreas no reconocemos a Dios en nuestra vida. Y entonces la respuesta de Jesús es una respuesta muy fuerte. Aléjate de mí, Satanás. Y esta es la parte que más me gusta. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y creo que ahí caemos muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viendo las cosas y nuestra situación desde el punto de vista humano? ¿Saben cuántas cosas yo he visto desde el punto de vista humano y me he equivocado? En vez de haberlas visto desde el punto de vista de Dios, en vez de cambiar mi óptica, cambiar la manera en que veo las cosas.
¿Cuántos errores y equivocaciones hemos hecho por continuar viendo las cosas desde un punto de vista humano y no verlas desde el punto de vista de Dios? Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar nosotros, y creo que es una gran advertencia que nos está haciendo la palabra de Dios hoy, porque nosotros hoy no podemos, ojo a esto, discutir con la palabra de Dios, porque cuando discutimos con la palabra de Dios, eso abre puerta a las mentiras de Satanás. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Discutió contra Jesús, que es la palabra de Dios, y entonces eso abrió la puerta para que las mentiras de Satanás entraran. Y por eso es que Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Pero llegó con una mentira a decirle: no digas eso, a decirle: aléjate del propósito de Dios. El propósito de Dios, yo creo que Pedro pensaba: ¿cómo va a incluir el propósito de Dios sufrimiento, rechazo, muerte? Pues la realidad es que sí incluye sufrimiento, y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Hay sufrimiento dentro del propósito de Dios. La palabra de Dios dice que vamos a tener aflicciones en este mundo, que va a haber tormentas, que va a haber situaciones difíciles, y tú y yo no nos podemos poner a discutir contra la palabra de Dios. Y ahí es donde yo digo que acomodamos la palabra de Dios. Leemos los versículos que me convienen, pero los que no me convienen no los leo. Somos selectivos con la palabra de Dios, somos selectivos con nuestra relación con Dios y tratamos de acomodarla. Yo creo que la protesta de Pedro, y ojo a esto, brotó de varias razones. Uno, de su ignorancia, de que no entendía, pero ojo a esto, también de su profundo amor por Jesús. No vamos a poner todo, vamos a humanizar a Pedro por un instante. Pedro y los discípulos amaban a Jesús, lo amaban profundamente. Y entendamos a Pedro por un instante. Tú sabes lo difícil es que alguien que tú amas, con el que llevas un tiempo conviviendo, por el que estás dando tu vida, lo estás siguiendo, te diga que va a morir, te diga que va a sufrir cosas terribles, que lo van a rechazar. Yo creo que nadie quiere ver a un ser querido sufriendo, ¿cierto? Nadie quiere ver a alguien que ama que esté pasando por cosas terribles, y mucho menos que muera. Nadie quiere experimentar eso, nadie quiere vivir eso. Entonces, ojo, no fue falta de amor lo que hizo que Pedro actuara de esta manera. No fue falta de que él quisiera de pronto seguir a Jesús. Fue realmente su amor por Jesús el que de pronto lo llevó a pensar de esta manera. Entonces yo quiero que entendamos esto. Muchos de nosotros amamos a Dios. Yo creo que no existe nadie acá que le preguntemos: ¿tú amas a Dios? Y diga: no, yo no lo amo a Dios. Por eso están acá, porque amamos a Dios, ¿cierto? Amamos a Dios, queremos su voluntad, queremos ser fieles al llamado que nos ha hecho, queremos vivir por Él, pero muchas veces queremos que sea nuestra manera. No es falta de amor, es falta a veces de entendimiento, como le pasó a Pedro. Es falta de entender el propósito. Y muchos de nosotros amamos a Dios, pero nos falta más entendimiento. Y por eso es esencial, es vital que profundicemos en la palabra de Dios, para que entiendas, para que se te revele, para que Dios te hable a través de la palabra y tú puedas vivir por Cristo. En un momento Pedro fue una gran roca, fue fuerte. Tú eres el Mesías, respondió con autoridad, respondió como era. Y al instante, con lo otro que le dijo Jesús, fue piedra de tropiezo. Porque Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo para Jesús. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús no tenía miedo? ¿Que Jesús no tenía miedo? ¿Que Jesús quería morir? Pues no, sí, él quería morir, pero él también, su parte humana, le estaba sufriendo. Él dice: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero voy a hacer tu voluntad. O sea, no era fácil para Jesús abrir su corazón en ese momento. Y Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo para Jesús en ese instante. Jesús estaba tratando de cumplir la voluntad del Padre y Pedro estaba tropezando. Hay un quote que encontré muy chévere, una frase que la dijo un evangelista, un reverendo, el doctor Campbell Morgan. Dijo: el que ama a Jesús, ojo a esto, está hablando de personas que aman a Jesús, pero esquiva el método divino, es tropezadero para él. Muchos de nosotros amamos a Dios y queremos tener esta relación con Dios como se las expliqué ahorita. Vengo cuando quiero, hago lo que me conviene, tengo una relación con Dios a mi forma, me congrego cuando quiero, no soy fiel con mis diezmos y nuestras ofrendas, hago las cosas que me parecen, no sirvo, no estoy comprometido, no soy fiel al servicio, qué sé yo, a la manera que tú decidiste vivir tu relación con Dios. Y puedes amar a Dios, pero si tú no eres fiel al proceso o al método o a la forma de Dios y no te agarras de su propósito y no vives no vives por Cristo, entonces vas a ser un tropezadero, no vas a ser una herramienta eficaz en las manos de Dios. Yo creo que todos acá queremos ser herramientas eficaces en las manos de Dios. Y entonces amamos a Dios, pero rechazamos su propósito. Amamos a Dios, pero rechazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aferrarnos a la voluntad y al propósito de Dios. Y Pedro todavía no entendía esto.
Él no comprendía la relación entre el sufrimiento y la gloria. Él no entendía que había sufrimiento y también gloria. Él no entendía que había rechazo, que había muerte y que había cosas terribles, pero que también iba a resucitar al tercer día. Pedro no había entendido esto todavía. Para vivir hay que morir. ¿Cuántos creen hoy que para vivir por Cristo tenemos que morir? Para vivir la vida que Dios quiere que vivamos hay que morir a muchas cosas. No es fácil. Yo le doy muchas gracias a Dios por los equipos y los voluntarios y los servidores y los líderes que hay acá en Misión Vida, porque no la sufrimos, quiero que sepan. No la sufrimos. En la venta de garaje, por ejemplo, ayer, voluntarios moviendo, sudando. Ustedes hubieran visto, el viernes nos llegó un cargamento de donaciones. Este ministerio de Misión Vida Ayuda, estamos apoyando a la Fundación Rafael. Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Sabemos que es parte del propósito de Dios para nuestras vidas como iglesia. Pero hay que sufrirlo. ¿Ustedes creen que es rico estar? Yo tengo ahorita dolor de espalda todavía. El viernes me tocó rentar un camión, ir lejos, manejar 2 horas, recoger una carga, traerla, bajarla, con servidores y con voluntarios. Me duele todavía la espalda, un sufrimiento. Pero no queremos eso. Queremos hacerlo a nuestra manera. Se requiere un sufrimiento. Yo estoy muy agradecido por las personas que se la suban acá en Misión Vida, que entienden que hay un grado de sufrimiento, hay un grado de entrega, hay un grado de muerte. Pues que ¿quién quiere estar bajando cosas de un camión y terminar con dolor de espalda? Nadie. Pero hay que morir para vivir. Si realmente queremos entender esto y queremos empezar a vivir una vida por Cristo, tienes que entender hoy que tienes que vivir a tu humanidad y empezar a ver las cosas desde un punto de vista como lo ve Dios y no como dijo Jesús, desde el punto de vista humano. Porque como cuando continúas viendo el punto de vista humano, pues todo lo vas a ver terrible, como un sufrimiento. ¿Yo qué me voy a ir a la iglesia a bajar cosas de un camión para fregarme un hombro y fregarme una espalda? Aunque es verdad, yo no quiero que nadie se fregue un hombro y una espalda. Yo el viernes decía a todos, cuidado con la espalda, cuidado con la espalda. No, así se alza, no así. Cuidado con la espalda, pilas ahí, cuidado. Claro, yo pues, tampoco quiero que nadie sí, pero oye, o sea, hay cosas que nos toca hacer. Necesitamos más servidores, necesitamos más maestros, necesitamos más personas en producción, necesitamos más maestros de niños, necesitamos más líderes de grupos de vida. O sea, queremos vivir la vida a nuestra manera y no vivir por Cristo. ¿Ustedes creen que es fácil? Por ejemplo, él puse ese ejemplo el domingo pasado, preparar una prédica cada domingo. Yo lo amo, no me tomen a mal, me encanta venir y predicar. Oye, pero es un sacrificio, es duro, no es fácil, pero lo hago. ¿Por qué? Porque amo a Dios y porque quiero vivir por Cristo. Entonces tenemos que empezar a entender que hay sacrificio detrás de vivir por Cristo, que para vivir tengo que empezar a morir. Y Jesús había llamado a estos hombres para que vivieran por Él. Y ellos estaban entendiendo en ese momento que tenían que morir. Algo que caí en cuenta desarrollando esta enseñanza y que creo que fue lo que más me confrontó a mí, y creo que humanicé mucho a estos hombres en ese momento, y es que Jesús había llamado a estos discípulos para que lo siguieran. Sabemos que la palabra discípulo significa un seguidor, y en este caso es un seguidor de Jesús. Estaban siguiendo a Jesús. Y entonces yo creo que en ese momento, cuando Jesús les dice que hay sufrimiento, que hay rechazo y que hay muerte, al ser seguidores, al ser discípulos, ellos sabían que cualquier cosa que le ocurriera a Jesús también les iba a pasar a ellos y se venía eso para ellos. Eso me pegó, porque yo me pregunto que si Jesús me dijera hoy que se me viene eso a mí hoy, ¿cómo reaccionaría yo? De pronto diría, ya no sé si te quiera seguir. Ellos sabían que lo que se le venía a Jesús también lo iban a tener que enfrentar a ellos, y ya sabemos la historia, terminaron enfrentándolo. Creo que lo bonito es que sabemos cómo terminó esto, ¿no? Sabemos que sí aprendieron su lección, que sí vivieron por Cristo. De pronto en ese momento les costó, y quiero hacer un paréntesis: si hay alguien en este momento que está luchando con esto, no te sientas mal, es un proceso. Si los discípulos vivieron ese proceso y te estaban luchando, y vean todo lo que hicieron estos hombres, creo que nosotros nos podemos dar también el espacio para luchar y para continuar ese proceso. Si de pronto hay áreas en tu vida que ahorita no estás dispuesto a sacrificar, tranquilo, desarrolla tu relación con Dios y permite que Él te revele que tienes que empezar a morir, que tienes que empezar a sacrificar. Pero es un proceso. No lo entendieron en su momento, brincaron en su momento, hasta que Jesús les dijo, aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Pero finalmente Pedro entendió. Ahorita lo vamos a ver. Los discípulos en ese momento estaban con esta filosofía, lo anoté acá: gloria sin sufrimiento. Eso es lo que el enemigo nos quiere vender. Gloria sin sufrimiento, bendición sin sacrificio. ¿Quién sabe que todo lo bueno requiere un sacrificio?
A mí a veces me llama la atención cuando hay personas con mucho éxito, emprendedores, dueños de empresas, atletas, y nunca, o sea, ven a la persona ya en la posición, en la cima, pero no tienen ni idea de todo lo que vivió y el sufrimiento y lo que tuvo que morir esa persona y sacrificar para llegar a ese momento. Un deportista que llegó a la élite, un atleta de alto rendimiento profesional, desde pequeño, desde niño, está sacrificando, alimentándose bien, entrenando todos los días, yendo al gimnasio. Mientras sus amigos salían de rumba, él se estaba cuidando. Mientras todo el mundo hacía las cosas de una manera, él estaba entrenando desde las 5 de la mañana hasta la noche, cuidando su cuerpo, sacrificando muchas cosas para lograr lo que logró. Los empresarios que arrancan un negocio desde nada, no duermen, trabajan todos los días, sacrifican mucho para llegar al punto donde están. Y muchos de nosotros no queremos entender eso. Queremos la gloria sin el sufrimiento, y eso es lo que Satanás nos trata de vender. Y por eso es que ese cristianismo moderno de que tú no tienes que sufrir, de que experimentas solo bendición, solamente bendición, solamente las cosas buenas, solamente economía, casa, carro y beca, y nunca nos hablan de lo que tenemos que sufrir y tenemos que padecer para vivir por Cristo. Eso es una mentira del enemigo, y por eso muchos cristianos les cuesta mantenerse firmes, porque se han creído esa gran mentira y piensan que porque nos congregamos acá en Misión Vida, que porque soy un hijo de Dios no voy a sufrir. ¿Qué nos hace pensar que si Jesús murió crucificado, nosotros no vamos a padecer también sufrimiento? En esta vida vamos a sufrir, vamos a pasar por tormentas y por cosas muy difíciles, y tenemos que empezar a aceptarlo, tenemos que empezar a abrazarlo, tenemos que empezar a vivir por Cristo. Y la filosofía de Dios, la verdad de Dios, es sufrimiento transformado en gloria. Jesús tuvo que morir para resucitar. Si no hubiera sufrido, si no hubiera sido crucificado, si no hubiera dado tu vida por ti y por mí, Él no hubiera resucitado. Se requiere de sufrimiento para la gloria. La filosofía que tú aceptes, la verdad que tú aceptes hoy, va a determinar cómo vives tú. Y por eso es que es tan importante que entendamos esto hoy. Porque si tú estás aceptando gloria sin sufrimiento, vas a vivir de esa manera. Y cuando la cosa se ponga difícil, cuando la cosa se ponga apretada, cuando llegue la tormenta, vas a hundirte. You're gonna quit. Vas a decir, no puedo más, ya, aquí ya llegué. Pero cuando tú entiendes que se requiere de sufrimiento, se requiere de morir para ser transformado en gloria, entonces vas a mantenerte firme. Vas a vivir por Cristo, porque la verdad que aceptemos determina la manera en que tú y yo vivimos. Y entonces ellos en ese momento no estaban aceptando esta verdad, no la querían aceptar, y muchos de nosotros no estamos aceptando esta verdad hoy. Empieza a aceptar el proceso, empieza a abrazar el proceso, porque si alguno de nosotros quiere ser su seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Es hora que empecemos a abandonar nuestra propia manera de vivir. Es forma que empezamos a hacer las cosas de una manera distinta, de que paremos de aferrarnos a la vida, porque la vamos a perder. Pero esa es la promesa que nos da Dios. Si entregamos nuestra vida por su causa, por el evangelio, por la buena noticia, la vamos a salvar. Y el texto dice que qué beneficio vamos a obtener si ganamos el mundo entero, todo el dinero del mundo, la casa más grande, los mejores carros, todo lo que tú puedes de pronto hoy esforzarte y trabajar por eso. ¿De qué te sirve si pierdes tu propia alma? ¿Qué tiene más valor hoy en este mundo que nuestra propia alma? Y el precio que tenemos que pagar por el discipulado verdadero, por realmente ser un seguidor de Cristo, por realmente ser un hijo de Dios, por realmente vivir por Cristo, es esto. Es resumido en esto. Y esas son las 3 cosas que debemos hacer para ya ser más prácticos. 1, tenemos que entregarnos por completo a Él. Completo. No entregar una parte, no entregar solo un área de mi vida. Hay áreas de tu vida que de pronto todavía estás en proceso, que no has entregado. Tenemos que entregarnos por completo a Él. Lo segundo, tenemos que identificarnos con la cruz. Muchos de nosotros no nos identificamos con la cruz. Queremos solo la parte donde resucitó, pero no la parte de la cruz. Tercero, tenemos que ser obedientes a donde Dios nos dirija, sin importar a dónde sea, sin importar qué tan duro sea, sin importar qué tan incómodo sea en nuestras vidas. Yo lo digo y lo continúo diciendo, nuestro llamado como hijos de Dios, ahí dice fieles a nuestro llamado. ¿Saben qué es ser fiel a nuestro llamado? Se llama obediencia. Si yo voy a encapsular lo que es un llamado que todos tenemos, se llama obediencia. Muchas personas tratan de decir, yo tengo un llamado pastoral.
Tu llamado es a la obediencia. Y si la obediencia luce como ser pastor, entonces bien. Pero tu llamado es a la obediencia. Y te pregunto hoy, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué te está llamando Dios hoy? ¿Qué te está pidiendo que obedezcas hoy que de pronto no lo has hecho y todavía no te permite vivir por Cristo? ¿Estás desperdiciando tu vida o la estás invirtiendo? Muchos de nosotros continuamos desperdiciando nuestra vida por estas cosas pasajeras, por estas cosas superficiales, en vez de invertir nuestra vida. Porque cuando invertimos nuestra vida y no desperdiciamos nuestra vida, estamos viviendo por Cristo. Y entonces Jesús les dice a ellos cuál es el beneficio que obtienen. Y entonces Jesús les dice que el beneficio que obtienen de esto es que logran invertir su vida en las cosas eternas y no pasajeras. Y muchos de nosotros continuamos desperdiciando nuestra vida. Y este texto se puede a veces sacar de contexto, porque la gente a veces puede pensar que se trata de salvación, desperdiciar tu alma. Y no se trata de eso. No es que perdamos nuestra alma, de que no nos salvemos. Recuerden, Pedro ya había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y como el Mesías. Ya tenía salvación. Cuando habla de perder su alma, está hablando de desperdiciar su vida, de pasar por esta vida y no cumplir el propósito de Dios. Se trata de aprovechar nuestra vida al máximo y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Cada mañana que tú te levantas es una oportunidad más que Dios está dando para vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas. Se trata de hacer una diferencia en la vida. El sufrimiento, ojo a esto, siempre se transforma en gloria. Nuestro sufrimiento siempre se transforma en gloria. Y tenemos que aprender a lidiar y aceptar esto, de que cuando pasamos las pruebas de fuego, tenemos que empezar a mantenernos firmes, animados, entendiendo que eso es importante en el proceso de Dios. Y de pronto hoy no estás entendiendo eso. De pronto puedes sentir que no estás invirtiendo tu vida y que la estás desperdiciando. Pero te quiero decir hoy que todas las inversiones que hagamos, todas siempre tienen un retorno. Unas dan pérdida, otras retorno. Y yo te voy a decir algo, que la mejor inversión que tú puedes hacer hoy es entregarle tu vida a Jesús, es vivir por Cristo. Siempre, siempre tendrá un retorno. Siempre habrá bendición, siempre habrá gloria. De pronto y sientes que no, pero te estoy diciendo, sí, en Cristo hay salvación, en Cristo hay transformación, en Cristo hay bendición. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y apegarnos allá y vivir una vida que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Es la única inversión segura. Y quiero cerrar con esto. Finalmente Pedro aprendió la lección. Pedro termina aprendiendo la gran lección y entiende que el sufrimiento siempre se transforma en gloria. Vean lo que escribe el apóstol Pedro después de que Jesús murió. Esto es lo que él escribió en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Él estaba atravesando pruebas de fuego en ese momento, como si algo extraño les sucediera. No es extraño que atravesemos pruebas de fuego. En cambio, alégrense mucho porque esas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. ¿Aprendió la lección Pedro o no? Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Qué bendición que Pedro, que el discipulado de Jesús terminó haciendo efecto en Pedro. Terminó entregando su vida por completo, literalmente. Terminó escribiendo esto para que lo podamos tú y yo leer hoy, para que sea la palabra de Dios entrando a nuestros corazones y dando fruto en nuestras vidas. Tenemos que aprender a alegrarnos en medio de la prueba. Tenemos que aprender a alegrarnos en medio del sufrimiento para que podamos continuar viviendo por Cristo. No le tengamos más miedo a la prueba. ¿Por qué continúas teniéndole miedo a la prueba de fuego que puedas estar viviendo? Abrázala. Tienes a un Dios que te ama, que te cuida, que está presente en tu vida, que te está diciendo hoy, tranquilo, yo sé que estás a prueba, yo sé que estás pasando sufrimiento y dolor, pero eso es normal, no te extrañes, es lo que nos dice Pedro. ¿Por qué te estás extrañando hoy de lo que estás viviendo? Es normal, es parte de, tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. No le tengamos más miedo a la prueba. Tenemos que aprender a vivir por Cristo para que podamos experimentar su gloria. Entonces recordemos, entregarnos por completo a Él, identificarnos con la cruz y ser obedientes a donde Él nos dirija, para que empecemos a vivir por Cristo. ¿Vamos a vivir por Cristo o no? ¿Ya vamos a tener miedo a la prueba o no? Nos vamos a gozar en medio de la prueba, porque Jesús lo vivió.
nosotros también podemos vivirlo.